Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer seminario en línea en español sobre el proceso de enmiendas a las reglas del CIADI. Mi nombre es Gonzalo Flores, soy secretario general adjunto del CIADI. Junto a mí está Nathalie Sequeira, abogada jefa de uno de los equipos de administración del procedimiento del centro. Como la mayoría de ustedes sabrá, el 3 de octubre recién pasado, el centro publicó en su sitio en internet un documento de trabajo en que se describen en detalle los cambios propuestos a las reglas. La presentación del día de hoy se basará precisamente en dichos documentos. Las propuestas presentadas por el secretariado son exhaustivas y se extienden a todas las reglas del procedimiento del CIADI. El plan el día de hoy es desglosar las propuestas de cambio más importantes presentadas por el centro y responder a cualquier pregunta que puedan tener. Algunas pequeñas reglas e indicaciones para comenzar. Primero, gracias por la paciencia, porque a veces la tecnología falla. Los micrófonos de los participantes están automáticamente apagados. Por favor, manténganlos apagados para no interferir con la presentación. Segundo, si tienen cualquier pregunta, pueden enviarla en cualquier momento durante la presentación y trataremos de responder a todas las preguntas. Para ello, escriban las preguntas en la sección de mensajes a la derecha de su pantalla y diríjanla a mi colega Damon Viss-Dunbar, quien nos las hará llegar. Tercero, una nota simplemente práctica. Verán en la presentación que hay una serie de siglas. Las siglas utilizadas en la presentación están todas en inglés, era más sencillo mantenerlas. Las enmiendas propuestas por el centro comprenden todas las reglas y reglamentos del CIADI, tanto las reglas utilizadas en casos iniciados bajo el convenio del CIADI como las utilizadas en procedimientos iniciados al amparo del mecanismo complementario. Vale decir, estamos proponiendo cambios a los reglamentos administrativos y financieros, a las reglas de iniciación para procedimientos bajo el convenio, a las reglas de arbitraje y conciliación y a las reglas de comprobación de hechos bajo el mecanismo complementario. El centro ha propuesto también un conjunto de reglas de mediación bajo el mecanismo complementario, como parte del objetivo general del centro de proporcionar a los usuarios un abanico más amplio de herramientas para la solución de controversias. Esta iniciativa responde también a solicitudes recibidas por el centro de estados y usuarios para el establecimiento de un mecanismo de mediación. Les recuerdo que de conformidad con el convenio, las enmiendas a las reglas requieren la aprobación de 2/3 de los estados contratantes, vale decir, al día de hoy, 102 estados de los 154 estados contratantes. Las enmiendas al mecanismo complementario y sus reglas solo requieren la aprobación de la mayoría de los estados contratantes. El presente proceso de cambios no se extiende al convenio del CIADI. Cualquier enmienda al convenio requiere la aprobación del 100% de los estados contratantes. Si hubiera interés suficiente, esto podría ser un proyecto para el futuro. Pero en el intertanto, el secretariado ha destacado en el documento de trabajo al que me refería anteriormente áreas en las cuales se necesitaría un cambio o se sugerirían cambios al convenio para poder responder a comentarios recibidos tanto de estados como del público en general. Al preparar las propuestas, el secretario ha tomado en consideración las restricciones que impone el propio convenio del CIADI. Estas restricciones no afectan al mecanismo complementario. En general, las enmiendas y algunas nuevas reglas propuestas ofrecen más opciones a los usuarios para la solución de controversias. Las reglas de conciliación, por ejemplo, se modifican significativamente para introducir una mayor flexibilidad. Las reglas del mecanismo complementario tendrán un mayor alcance, extendiéndose a casos en que ambas partes en la diferencia podrán ser o provenir de estados que no son miembros del CIADI. Asimismo, se contempla que una organización regional de integración económica, una ORIE o REIO por sus siglas en inglés, puede hacer parte en casos iniciados al amparo del mecanismo complementario. Las reglas de comprobación de hechos al amparo del mecanismo complementario se simplifican
y se hacen más eficientes en cuanto a costos. Las nuevas reglas de mediación a las que hice mención anteriormente complementarán tratados bilaterales y multilaterales que prevén la posibilidad de mediación. Estas podrán aplicarse entre inversores y estados de cualquier nacionalidad en cualquier procedimiento relativo a una inversión. El Centro ofrece estas nuevas y mejoradas opciones para la resolución de controversias, sin perjuicio de lo cual continuará ofreciendo la administración de casos bajo el reglamento de arbitraje de la CENUDMI, o un CITRAL por sus reglas en inglés, y de casos ad hoc en los que las partes acuerden que sean administrados por el CIADI. Veamos ahora el enfoque general de las enmiendas. El proyecto de enmiendas persigue varios objetivos. Primero, se persigue tener reglas fáciles de usar, simplificando su redacción. Se ha utilizado un lenguaje simple, moderno e inclusivo en términos de género. Se han resuelto asimismo pequeñas discrepancias entre las versiones en español, francés e inglés. Segundo, proponemos una estructura más amable para el usuario, reordenando las disposiciones, en la medida de lo posible, siguiendo la cronología natural de un caso. Tercero, se actualizan las reglas para aplicar las mejores prácticas de la industria cuando ello sea apropiado. En cuarto lugar, y de gran importancia, se persigue reducir el tiempo y el costo de los procedimientos. Uno de los principales objetivos es ser más amables con el medio ambiente, o go green, como se expresa en inglés. De aprobarse las enmiendas, todos los escritos se presentarán electrónicamente, salvo que existan razones especiales para mantener la presentación en papel. Por último, un objetivo primordial es mantener el equilibrio procesal entre las partes contendientes, garantizando que el procedimiento sea justo y eficaz para todos. Iniciaremos ahora un repaso de las diferentes etapas del proceso arbitral, como decía Gonzalo, siguiendo la cronología natural de los procesos ante el CIADI. Iniciaremos entonces con la solicitud de arbitraje y los nuevos requisitos que establece la regla de iniciación 2. En realidad, la regla de iniciación 2, actualmente con las propuestas, incluye una lista que esperamos facilitará la redacción de la solicitud de arbitraje de manera que sea procesada de una manera más expedita por el secretariado del CIADI. La propuesta incluye requisitos que a menudo notábamos no eran incorporados por las partes solicitantes y que hacían que el secretariado hiciera preguntas a las partes. Un ejemplo de ello es la evidencia de la entrada en vigor de un tratado que contiene el consentimiento a arbitraje. Asimismo, se establece que la parte solicitante requiere demostrar prueba de su nacionalidad y que si una parte es una agencia del Estado, debe existir también una prueba de dicha designación. Esto, esperamos, ayudará en el proceso tanto de la redacción de la solicitud de arbitraje para las partes solicitantes y evitará que el CIADI, como dije anteriormente, tenga que hacer preguntas o consultas sobre documentos faltantes u otros asuntos relativos a los requisitos jurisdiccionales que establece el convenio del CIADI. El segundo cambio es el que se refiere al contenido recomendado en la regla 3. Esta es información que, si bien no es indispensable para el registro del caso, permitirá también una tramitación más expedita del procedimiento una vez que la solicitud haya sido registrada. Recomendamos, por ejemplo, presentar junto con la solicitud de arbitraje información más completa que incluya una estimación de los daños y otra información, como lo puede ser el lenguaje del procedimiento. Si el demandante quisiera acelerar aún más el proceso de arbitraje, puede inclusive solicitar que la solicitud de arbitraje sea considerada como el memorial sobre el fondo una vez que sea registrado. Recomendamos también incluir propuestas de naturaleza procesal, como dije anteriormente, por ejemplo, los idiomas del procedimiento, para que ello pueda ser tenido en cuenta a los efectos de nombrar los árbitros. Tenemos previsto que las presentaciones se realicen de manera y en formato electrónico, por lo que significa que no serán necesarias las copias impresas de la solicitud de arbitraje.
Obviamente, en los casos en que la otra parte no pueda ser contactado por medios electrónicos, es posible que tengamos que preservar la posibilidad de solicitar copias impresas. Pero el usual, el default, es que se haga únicamente por medios electrónicos. Lo que no ha cambiado es el estándar para el registro de la solicitud de arbitraje, la cual está prevista por el convenio y, como dijo Gonzalo anteriormente, estas enmiendas no pretenden ninguna modificación del convenio del CIADI. Por ende, el registro de una solicitud de arbitraje podrá ser rechazado si se corrobora que existe una manifiesta falta de jurisdicción. El mismo estándar se propone para efectos de una solicitud de arbitraje para el registro de una solicitud bajo el mecanismo complementario. Respecto a los actos posteriores al registro de la solicitud de arbitraje, proponemos incorporar una serie de requisitos adicionales que no existen actualmente. El primero de ellos es una propuesta respecto a que la parte solicitante pague de manera preliminar una porción de los anticipos para cubrir aquellos costos que van desde el momento del registro de la solicitud de arbitraje hasta la constitución del tribunal. La demandante realizará dicho pago y el mismo será acreditado posteriormente a su parte de los anticipos que actualmente son solicitados después de la constitución del tribunal. Eso permanece. La diferencia es que dicha porción anticipada se acredita en ese momento. En segundo lugar, otra novedad es que las partes deben revelar si cuentan con financiamiento de terceros y el nombre de dicho financiador. Dicha obligación de revelación continuará a lo largo de todo el procedimiento. En tercer lugar, las partes deben proceder a establecer a la brevedad posible el método de constitución del tribunal. La novedad en este sentido es que si las partes no llegan a un acuerdo sobre el método de constitución, el método predeterminado por el artículo 37.2b del convenio del CIADI ya no requiere ser invocado por una de las partes, sino que se inicia automáticamente, aplica automáticamente después de los 60 días, pasados los 60 días. En otras palabras, a menos que las partes acuerden lo contrario, cada parte deberá nombrar un árbitro y las partes nombrarán conjuntamente al presidente. Como señaló Nathalie, una vez registrada una solicitud de arbitraje, el siguiente paso en el procedimiento es nombrar a los árbitros de conformidad con el método establecido para la constitución del tribunal. En promedio, en la actualidad, toma de 4 a 6 meses constituir un tribunal. Esto se podría hacer más rápido si las partes así lo quisieran. Las propuestas apuntan precisamente a un procedimiento más expedito de constitución. ¿Qué hay de nuevo en las propuestas en materia de constitución del tribunal? Primero, la propuesta regla 22.1 deja en claro que el secretariado no actuará respecto de cualquier designación de árbitro mientras no esté determinado el número de árbitros que conformará el tribunal y el método de cada nombramiento. Esto no está claramente señalado en las reglas actuales y ha dado lugar a confusiones. En segundo lugar, las reglas actuales incluyen un complicado proceso para que las partes lleguen a acuerdo en cuanto al número de árbitros y método de nombramiento. Este mecanismo es rara vez utilizado. Se propone, por lo tanto, eliminar este proceso, invitando a las partes a informar al secretariado solo cuando han llegado a un acuerdo sobre estos dos aspectos. Tercero, como dijo Nathalie, si las partes no se ponen de acuerdo dentro de los 60 días posteriores al registro, el tribunal se conformará de 3 árbitros, los que serán nombrados bajo el mecanismo por defecto contemplado en el artículo 37.2b del convenio del CIADI. Cuarto, se aclara que, de conformidad con la práctica del centro, si se pide al presidente del Consejo Administrativo que designe árbitros que aún no han sido nombrados, éste solo designará al presidente luego de haber nombrado a los otros árbitros que aún no hayan sido designados. Quinto, se incluye una nueva regla 24 autorizando a las partes a solicitar conjuntamente a la secretaria general que asista con la designación del presidente del tribunal o del árbitro único. En la práctica, si una parte solicita al centro la designación del presidente al amparo del artículo 38 del convenio del CIADI, el secretariado preliminarmente propone a las partes seguir un sistema de ballots o formularios de selección. En este proceso, el secretariado propone 5 individuos como posibles presidentes del tribunal en un formulario, adjuntando sus curricula vitae.
Dentro de un plazo de 1 o 2 semanas, cada parte devuelve el formulario al secretariado, sin copiar a la otra parte, indicando si acepta o no a cada candidato, sin necesidad de expresar razones. Si hay coincidencia en alguno de los nombres, ese individuo será designado como presidente, entendiendo que ha sido seleccionado por acuerdo de las partes. Si las partes coincidieran en más de un nombre, la secretaria general escogerá entre ellos, pero igual se entenderá que el nombramiento se ha hecho por acuerdo de las partes. Si la boleta fallara, la designación la hará el presidente del Consejo Administrativo de la lista de árbitros del CIADI de conformidad con el artículo 38 del convenio. La regla propuesta refleja la práctica del centro, pero a la vez mantiene la autonomía de las partes para solicitar la asistencia de la secretaria general en el nombramiento del presidente de cualquier manera que estimen pertinente. Pasemos ahora a la aceptación y declaración de los árbitros, la propuesta regla 26. En cuanto se designa un árbitro, este debe indicar si acepta o no su nombramiento y debe llenar una declaración de independencia e imparcialidad. Las propuestas persiguen reducir el tiempo que tienen los árbitros para aceptar y llenar su declaración y expandir el alcance de la información que los árbitros deben incluir en su declaración de independencia e imparcialidad. Veamos qué hay de nuevo en las propuestas en cuanto a la declaración de independencia e imparcialidad. Primero, en cuanto al proceso. Igual que actualmente, una vez que se designa un árbitro, el secretariado solicitará su aceptación. Al hacerlo, el centro transmitirá al designado toda la información recibida de las partes que sea relevante para completar la declaración de independencia, incluida cualquier revelación respecto de terceros financiadores, como mencionó Natalia al hablar de la solicitud de arbitraje. El árbitro tendrá 20 días para indicar A, si acepta, y B, para proporcionar la declaración firmada. Bajo las reglas actualmente vigentes, la declaración de independencia puede presentarse hasta la primera sesión. Si la aceptación y declaración no son recibidas dentro de los 20 días siguientes a la notificación, la parte deberá nombrar a otra persona como árbitro siguiendo el mismo método. En cuanto a la declaración, que está adjunta al documento de trabajo publicado en octubre por el Centro como anexo 2, la declaración se amplía e incluye materias no contempladas en la actualidad. La declaración incorpora como contenidos básicos la independencia, imparcialidad, disponibilidad y compromiso del árbitro para mantener la confidencialidad de los procedimientos. Entre otras cosas, el árbitro debe revelar relaciones profesionales, comerciales y otras relaciones significativas dentro de los últimos 5 años con las partes, sus abogados, otros miembros del tribunal, de los que se tenga conocimiento, por supuesto, y terceros financiadores revelados por las partes bajo la propuesta regla 21. Debe además declarar el árbitro los casos de inversionista de Estado en los que el árbitro haya estado involucrado en cualquier capacidad, como abogado, conciliador, árbitro, mediador, perito, etc. La obligación de revelación se mantiene durante todo el procedimiento y el árbitro no podrá mantener comunicaciones unilaterales respecto del arbitraje con ninguna de las partes. Finalmente, la declaración incluye la obligación de contar con disponibilidad y mantenerla, no aceptando compromisos nuevos que pudieran afectar la capacidad del árbitro para llevar a cabo sus funciones. Las propuestas no prohíben el doble mandato o double hatting en inglés, un tema sobre el cual el centro recibió muchos comentarios. Existen posiciones divergentes sobre el tema, que van desde la absoluta prohibición del doble mandato a no considerarle un problema per se. El secretariado ha optado por no tomar una posición, pero en sus propuestas ofrece un importante aumento de la información que los árbitros deben incluir en su declaración de independencia. Entendemos que esta información permitirá a las partes y a los mismos árbitros evaluar con mayor facilidad los conflictos reales o potenciales que surjan de las designaciones. Habiendo visto el tema del nombramiento de árbitros, vamos ahora a revisar brevemente el tema de la posible recusación de árbitros. Los fundamentos de la recusación de árbitros están contenidos en el convenio y no pueden modificarse sin enmendar el tratado. De hecho, la descalificación de árbitros está regulada por los artículos 14 y 56 a 58 del convenio del CIADI. Y déjenme darles un poco de contexto. El artículo 14 del convenio requiere que todos los árbitros gocen de amplia consideración moral
tengan reconocida competencia en el campo del derecho, comercio, industria o finanzas, e inspiren plena confianza en su imparcialidad de juicio. El artículo 57 permite que una parte recuse a un árbitro por carencia manifiesta de estas cualidades. De acuerdo con el artículo 58, la recusación de un miembro de un tribunal de 3 personas será decidido por los miembros restantes, a menos que haya un empate de votos. En tal caso, la recusación será decidida por el presidente del Consejo Administrativo del CIADE. Las propuestas persiguen reducir el tiempo que toma decidir una recusación, prevenir recusaciones estratégicas o abusivas que pudieran afectar la tramitación expedita de los procedimientos, pero al mismo tiempo preservar la posibilidad de presentar recusaciones apropiadas, ya que esta es una herramienta muy importante para mantener la legitimidad del proceso. ¿Qué hay de nuevo sobre esta materia? 4 cambios principales. Primero, la recusación debe presentarse después de constituido el tribunal y en todo caso dentro de los 20 días siguientes al momento en que la parte tomó o debió haber tomado conocimiento de los hechos en que se fundamenta la recusación o de la constitución del tribunal, lo que ocurra más tarde. Se sustituye así el requisito de presentar la recusación sin demora, con un claro periodo de 20 días, evitándose así el debate sobre qué es sin demora o no, que se ha presentado en numerosos casos. Segundo, se establece un calendario expedito. La propuesta de recusación debe incluir todas las causales, una relación completa de hechos, derecho y documentación de respaldo. La contraparte responderá dentro de 7 días, el árbitro recusado tiene 5 días más para comentar y las partes pueden presentar simultáneamente escritos finales en 7 días. El proceso completo no debe tomar más de 19 días. En la imagen que tienen en pantalla pueden ver el proceso completo de principio a fin. En tercer lugar, se deja en claro que las explicaciones del árbitro recusado se deben limitar a hechos. El árbitro no debe presentar argumentos legales sobre la recusación. Cuarto, se elimina la suspensión automática del procedimiento como consecuencia de la presentación de una recusación, salvo que las partes acuerden suspenderlo total o parcialmente. Y complementando esta propuesta, si la recusación fuera aceptada y no se hubiera suspendido el procedimiento, cualquiera de las partes podrá pedir al tribunal reconstituido que reconsidere cualquier decisión u orden del tribunal adoptada durante la pendencia de la recusación. En quinto lugar, ¿a quién corresponde decidir la recusación? Como indiqué, cuando la recusación se dirige a un árbitro, corresponde a los 2 otros decidir, salvo que haya un empate de votos. La propuesta prevé que si los coárbitros no pueden decidir la propuesta por cualquier motivo, notificarán a la secretaria general y se considerará que sus votos han resultado en un empate y la decisión será tomada por el presidente del Consejo Administrativo. Asimismo, en el caso de que hubieran propuestas de recusación consecutivas, es decir, que estando pendiente una primera propuesta de recusación se planteara una segunda propuesta de recusación, se entenderá que ambas propuestas de recusación están dirigidas a la mayoría de los miembros del tribunal y por lo tanto serán decididas por el presidente del Consejo Administrativo del CIADE. Antes de seguir con la presentación, tenemos una pregunta de uno de los participantes y cito acá: en relación con el pago de anticipos de costos que se incorpora al momento del pago de la tasa de registro, ¿también resultará aplicable a solicitudes de anulación? Un par de aclaraciones. La solicitud anticipada a la parte solicitante, tanto si es una solicitud de arbitraje como una solicitud de anulación o de cualquier otro recurso posterior al laudo, se mantiene. Es decir, la tasa de registro no cambia. Lo que cambia es que una vez registrado, sea la solicitud de arbitraje, la solicitud de anulación o cualquiera de los otros recursos posteriores al laudo, en ese momento la secretaria general podrá solicitar un avance de los pagos que normalmente se solicitan una vez que se constituye el tribunal. Entonces la aclaración es:
se aplica tanto a los recursos posteriores al laudo, pero no cambia la tasa de registro para ninguna para la presentación, ni de la solicitud de arbitraje ni de los recursos posteriores al laudo. Hay una segunda pregunta que hemos recibido, es en relación con el proceso de recusación. La pregunta dice, si efectivamente una propuesta de recusación no suspende el proceso, ¿qué sucederá si la recusación se plantea, por ejemplo, inmediatamente antes de una audiencia? ¿La audiencia y discusiones internas de los árbitros se celebrarán de igual forma? Precisamente la idea de la propuesta es ponerse en situaciones como estas que podrían ser disruptivas del calendario procesal. Se cambia el principio de la suspensión automática por una suspensión acordada. Situaciones como esa, las partes podrían acordar suspender el procedimiento atendida la cercanía de la audiencia, pero además proponemos un calendario muy acotado para presentaciones y resolución. Se persigue que el proceso completo de recusación sea terminado desde que se plantea hasta la decisión en no más de 50 días. Habrá ocasiones en que esto no será suficiente y corresponderá a las partes determinar si quieren seguir adelante con el procedimiento o no. Habrán situaciones caso a caso que habrá que revisar, pero el principio es revertir la idea de la suspensión automática a una suspensión consensuada, determinada por las necesidades de cada caso. Hay una tercera pregunta que dice si el pago de registro en anulación tiene que hacerse antes del momento de registro, y la respuesta es sí, eso continúa exactamente como era antes, bajo las reglas. El derecho de registro se tiene que pagar al momento de presentar la solicitud, ya sea de arbitraje, de conciliación, de anulación, etcétera. Vamos a proseguir con estamos en la página 11 de la presentación que tienen en la pantalla. En el marco del enfoque general y los objetivos que guiaron la redacción de las enmiendas propuestas por el centro, se plantea una obligación general de tramitar el procedimiento de forma expedita y eficaz en materia de costos. Y eso se refleja en una serie de nuevas disposiciones o modificaciones a las disposiciones existentes para reflejar ese objetivo general que Gonzalo había mencionado al inicio de la presentación. La primera de esas disposiciones es la regla de arbitraje 11.3, que establece que tanto el tribunal como las partes deben tramitar el procedimiento de manera expedita y eficaz en materia de costos. Un principio general que creíamos era importante plasmar de esa manera. Además, respecto a los árbitros, se establecen una serie de obligaciones, por ejemplo, que los árbitros deben de tener expresar que tienen suficiente disponibilidad de tiempo para un procedimiento arbitral. Se han introducido también una serie de nuevos límites de tiempo en las reglas para que el tribunal, en caso de que no pueda cumplir un plazo, informe a las partes antes del vencimiento de dicho plazo y notificarles de cuándo se emitirá cualquier decisión o un laudo pendiente. También se establecen obligaciones para que el tribunal haga sus mejores esfuerzos para cumplir dichos plazos. Para efectos de las partes, si una parte no puede cumplir un plazo, debe presentar una solicitud razonada para una prórroga antes del vencimiento del plazo. De lo contrario, la presentación será desestimada a menos que el tribunal considere que haya circunstancias especiales que así lo justifiquen. El deber de actuar con celeridad significa que el tribunal debe administrar el caso de manera proactiva y garantizar que los procedimientos se tratan de forma expedita. Con ese fin, se propone instaurar la posibilidad de que el tribunal en cualquier momento del procedimiento convoque reuniones especiales dirigidas a mejorar la gestión del caso. Por ejemplo, para tratar cuestiones de procedimiento que no se hayan establecido debidamente. La idea es que todas estas cuestiones se prevean en la primera sesión, pero como sabemos hay cuestiones de procedimiento que a veces no se plantean previamente y esa regla busca solucionar este tipo de situaciones.
Respecto de la primera sesión, siguiendo la cronología de un caso CIADI, se ha establecido básicamente una serie de especificaciones que reflejan la práctica actual de los procedimientos de arbitraje. Si bien las propuestas de enmiendas respecto de la primera sesión no establecen cambios importantes, es decir, la primera sesión se sigue celebrando dentro de los 60 días después de la constitución del tribunal o un periodo mayor en caso de que las partes así lo acuerden. La novedad en la regla 34 es que el tribunal tiene ahora la discreción para decidir los medios apropiados para celebrar la sesión, reflejando la práctica actual. Es decir, que puede ser tanto en persona como videoconferencia o teleconferencia. Y también reflejando las prácticas actuales, se especifican una serie de asuntos que se deberían incorporar como asuntos de discusión previo a la celebración de la primera sesión. Entre estos asuntos está el alcance de las cuestiones procesales, los plazos específicos para cada una de las etapas del procedimiento, procedimientos específicos aplicables a las solicitudes de exhibición de documentos, un calendario procesal completo, lo cual debe incluir también las fechas para decisiones y el laudo del tribunal. Todas estas especificaciones tienen como objetivo tener una mayor previsibilidad y que las expectativas de las partes y del tribunal sean claras desde el inicio del procedimiento. Como dije antes, esto no hace más que reflejar las prácticas actuales del centro y los que han trabajado en los casos CIADI, los formatos que se utilizan ahora para las primeras sesiones y las resoluciones procesales de los tribunales en una primera sesión. Siguiendo con este nuevo capítulo quinto propuesto llamado Actuaciones Iniciales, se proponen cambios a la llamada solicitud de determinación por manifiesta falta de mérito jurídico. La actual regla sobre manifiesta falta de mérito jurídico está contenida en la regla de arbitraje 41.5 y fue incorporada al reglamento del CIADI el año 2006. En las propuestas actuales se convierte en una disposición autónoma separada la propuesta regla de arbitraje 35. En primer lugar, la propuesta regla 35 aclara que la excepción de manifiesta falta de mérito jurídico puede estar relacionada con el fondo de la diferencia, la jurisdicción del centro o la competencia del tribunal. Esta es una materia que fue objeto de discusión en los primeros casos planteados luego de la reforma del 2006 y en que la jurisprudencia del CIADI está prácticamente de acuerdo en forma prácticamente unánime. También se establece un procedimiento más expedito para tratar la excepción de manifiesta falta de mérito jurídico. La excepción debe oponerse en un plazo máximo de 30 días desde la constitución del tribunal. La regla actual dice 30 días desde la constitución y en cualquier caso antes de la primera sesión del tribunal. La parte que plantea la excepción de manifiesta falta de mérito jurídico debe incluir todos los argumentos de hecho y de derecho y la evidencia en que se apoya al momento de presentarla. Y la excepción debe decidirse en un plazo de 60 días contados desde la constitución del tribunal o la última presentación escrita u oral, lo que haya ocurrido último. Esto significa que la excepción podría ser decidida en menos de 150 días a partir de la constitución del tribunal, que corresponde al promedio que actualmente toma emitir este tipo de decisiones. Una tercera regla dentro del capítulo de actuaciones preliminares tiene que ver con las excepciones preliminares. En esto no estamos refiriendo a falta de jurisdicción del centro o falta de competencia del tribunal. Estas, siguiendo los principios de las reglas actuales, debe presentarse lo antes posible y a más tardar en la fecha de presentación del memorial de contestación. Las excepciones preliminares, como se han propuesto, deberán incluir todos los argumentos de hecho y de derecho, así como la evidencia de respaldo. Algunos comentarios recibidos por el centro sugirieron que se adelantara la fecha para la presentación de excepciones preliminares o que se facultara al tribunal para fijar una fecha. Hemos optado por mantener la fecha, pero se ha establecido un plazo más corto para solicitar la bifurcación del procedimiento, como veremos en unos momentos. El tribunal decidirá si se suspende el procedimiento sobre el fondo una vez que considere la solicitud de bifurcación.
Les recuerdo, por favor, a todos que mantengan sus micrófonos apagados. Si la bifurcación no se... la gran mayoría de los tribunales suspende el análisis del fondo si acoge la solicitud de bifurcación, salvo que existan circunstancias especiales. Si la bifurcación no se otorgara o no fuere solicitada a tiempo, la parte que presenta excepciones preliminares deberá presentar también el memorial de contestación dentro del plazo fijado por el tribunal. El tribunal deberá decidir sobre la excepción preliminar o dentro de 180 días siguientes a la presentación del último escrito o presentación oral sobre la excepción. Como otros plazos establecidos para el tribunal bajo la propuesta regla 8.3, esta es una obligación de hacer lo posible y el tribunal podrá extender el plazo en circunstancias especiales y previa notificación a las partes sobre la demora. Siempre dentro del capítulo de actuaciones iniciales, se propone una nueva regla sobre bifurcación, la regla 37. Esta aborda todo tipo de bifurcación. Generalmente se referirá a una bifurcación entre jurisdicción y fondo, pero puede ser también responsabilidad y daños, por ejemplo. Si la solicitud se refiere a la bifurcación de una excepción jurisdiccional, esta deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a la presentación del memorial sobre el fondo. Se persigue así asegurar que el procedimiento no se retrase por solicitudes tardías de bifurcación. La regla incluye un procedimiento para la solicitud de bifurcación y establece que la solicitud debe ser decidida dentro de 30 días desde la última presentación sobre la materia. Al decidir si bifurcar o no, el tribunal deberá tomar en consideración todas las circunstancias relevantes, pero hay un requisito común a todas las solicitudes de bifurcación y es determinar si ésta reduciría sustancialmente el tiempo y el costo del procedimiento. Finalmente, dentro del capítulo de actuaciones iniciales, el Centro propone una regla sobre acumulación voluntaria o coordinación de casos administrados por el CIADI, cuando ambas partes consienten en acumular 2 o más arbitrajes. Ello refleja la práctica actual del Centro y la mecánica de la misma dependerá del tipo de acumulación o coordinación deseada. Por acumulación entendemos una fusión total de casos, con un solo tribunal, un solo caso, un solo laudo. Muchos casos ante el Centro han funcionado bajo la modalidad de coordinación, en que 2 o más casos tienen algún grado de coordinación procedimental, como por ejemplo audiencias conjuntas. Bajo la regla propuesta, no habría participación del tribunal. La Secretaria General implementaría el acuerdo de las partes si la acumulación o coordinación promueven una resolución justa y eficiente de la totalidad o de algunas de las reclamaciones planteadas. Vale hacer notar que el documento de trabajo también contiene una cláusula de acumulación obligatoria como una sugerencia invitando a los usuarios y a los estados a considerar, pero entendiendo que tal vez en este momento no existe una voluntad para establecer una cláusula de este tipo. Vamos a hablar ahora sobre el capítulo 7 de las reglas de arbitraje, es decir, la publicación, acceso al procedimiento y presentaciones de partes no contendientes. Respecto de la publicación de documentos, las reglas propuestas establecen que las partes podrán acordar el nivel de transparencia o confidencialidad durante la primera sesión, o bien sujetarse a lo que establezca el tratado específico, que sea la base del consentimiento del arbitraje, o bien, si es aplicable, la Convención de las Naciones Unidas sobre la transparencia de arbitrajes entre inversionistas y estados, más conocida como la Convención de Mauricio del 2014, que pudiera aplicar al caso. Si las partes no están de acuerdo o si no existen disposiciones aplicables en el tratado, las nuevas reglas de arbitraje del CIADI contienen una serie de disposiciones que regulan la publicación de documentos y las audiencias abiertas al público. En primer lugar, tal y como es la práctica actual, las partes podrán objetar la publicación de un laudo bajo el convenio, bajo la regla 44. La nueva disposición, sin embargo, considera que existe un consentimiento si no se recibe una objeción escrita por alguna de las partes en un plazo de 60 días. Es decir, el laudo se publicará a menos que se reciba una objeción de las partes. El CIADI no va a publicar
laudos sin el consentimiento, no puede publicar laudos sin el consentimiento de las partes. Es decir, en caso de que alguna de las partes objete la publicación del laudo, el CIADI tendrá la obligación de publicar extractos de dicho laudo con consulta de las partes. En segundo lugar, las resoluciones y decisiones del tribunal sí serán publicadas con cualquier supresión de texto acordada por las partes dentro de un plazo de 60 días después de su emisión. Eso se refleja en la regla 45 de las actuales propuestas de enmienda. Las partes, bajo la regla 45, no se prevé que puedan objetar la publicación de resoluciones y decisiones, pero sí la supresión de textos que se hará en consulta con el CIADI. Si cualquiera de las partes notifica al CIADI que las partes discrepan sobre las supresiones de texto de una orden o decisión, es el tribunal quien determinará cuáles supresiones se harán antes de la publicación. Bajo el mecanismo complementario, una parte no podrá objetar la publicación de un laudo, pero siempre puede proponer redacciones para propósitos de publicación. Vamos a la siguiente página, la 18, donde vamos a hablar sobre la publicación de documentos de las partes y la observación de las audiencias. Para la publicación de los documentos de cada parte, la regla es similar, es decir, cada parte puede publicar sus propios documentos, pero debe dar a la otra parte la oportunidad de proponer supresiones de texto. El CIADI, a solicitud de una de las partes, publicará dichos documentos con las supresiones de texto acordadas por las partes. En la regla 47 se propone un cambio a la disposición sobre las observaciones de las audiencias, que sigue siendo esencialmente la misma, excepto que las partes deben objetar si no quieren tener una audiencia abierta al público. Si existe acuerdo entre las partes para celebrar una audiencia abierta al público, las nuevas disposiciones establecen procedimientos para proteger la información confidencial que puede discutirse durante la audiencia, tal como es en la práctica actual. En conformidad con la regla 47, también se propone publicar las grabaciones de audio y las transcripciones a menos que una de las partes presente una objeción. Respecto de los escritos de las partes no contendientes, esto se establece en la regla de arbitraje 48, la nueva regla propuesta, y esta nueva disposición proporciona más detalles sobre los procedimientos para permitir la participación de partes no contendientes y reflejar las prácticas actuales en cuanto a la participación de las mismas. Entre otras cosas, de acuerdo con la propuesta, el tribunal debe garantizar que la participación de las partes no contendientes no perturbe el procedimiento, genere una carga indebida o bien perjudique injustamente a alguna de las partes. Para ello, la disposición propuesta permite que el tribunal imponga ciertas condiciones para la participación de las partes no contendientes, que, como ustedes saben, ya muchos de los tribunales han implementado. Entre esas condiciones se pueden imponer restricciones al formato, la extensión y el alcance de los escritos que se presentarán, las fechas de presentación y el desembolso de los fondos para sufragar el aumento de los costos del procedimiento que pudieran ser atribuibles a la participación de la parte no contendiente. Adicionalmente, el tribunal les podrá dar a la parte no contendiente acceso a los documentos pertinentes presentados en el marco del procedimiento, a menos que cualquiera de alguna de las partes se oponga. Con ello, se pretende aclarar esta situación, pues la regla actual deja a la interpretación del tribunal este tema. Algunos tribunales, como ustedes saben, han permitido el acceso, otros no, tomando en cuenta las circunstancias del caso. Pasamos ahora a la participación de una parte contendiente de un tratado. La regla que se propone, la 49, una nueva regla 49, establece una propuesta sobre la participación de partes no contendientes en casos cuyo consentimiento está reflejado en tratados bilaterales o multilaterales de inversión. La disposición da derecho al Estado, que es parte del tratado,
pero que no es parte de la disputa hacer una presentación por escrito, sea sobre la aplicación o la interpretación del tratado. Si el Estado deseará presentar un escrito sobre cualquier cuestión, sea legal o fáctica, deberá entonces ajustarse y cumplir las condiciones de la regla propuesta 48, la regla de arbitraje 48 que acabamos de repasar respecto a la participación de partes no contendientes usuarias. Vamos ahora a la última sección. Les reiteramos la posibilidad de enviar preguntas por escrito y las contestaremos al final de cada segmento o al final de la presentación. Sí, sobre ese punto veo que un par de personas han levantado la mano en el sistema. Por favor, envíen las preguntas, como dijimos en principio, por escrito a Damon Wiesdamber, que nos las hará llegar oportunamente. Mientras llegan esas preguntas, me imagino que vienen en camino, un par de observaciones, un par de palabras sobre procedimientos especiales incorporados en el nuevo capítulo 8 de las reglas de arbitraje. Primero, como pueden ver en pantalla, las medidas provisionales en la regla propuesta número 50. Las medidas provisionales, o sea, son un procedimiento especial que puede solicitarse en cualquier momento del procedimiento, incluso antes de la constitución del tribunal desde las reformas del año 2006. La regla propuesta proporciona a los tribunales más orientación que la existente bajo la actual regla 39. Entre otras cosas, ofrece una lista no exhaustiva de posibles medidas provisionales, similares a las contenidas en el artículo 26.2 del reglamento de arbitraje de la SINUDMI. Ejemplos de esta lista no exhaustiva está el pedir una medida que persiga impedir acciones que probablemente ocasionen un daño actual o inminente a la otra parte, o solicitar medidas que persigan preservar medios de prueba. La regla propuesta también da orientación a los tribunales sobre qué deben considerar en sus decisiones sobre medidas provisionales. La regla especifica dos condiciones que se han requerido uniformemente para conceder medidas provisionales. Estas deben ser necesarias y urgentes. La decisión sobre medidas provisionales debe ser emitida dentro de los 30 días siguientes a la constitución del tribunal, si las presentaciones fueron recibidas antes de la constitución o después de las últimas observaciones escritas u orales. Nuevamente, como hemos dicho reiteradamente, esta es una obligación de esfuerzo por parte del tribunal que puede extender el plazo en circunstancias especiales y previa notificación a las partes. Pese a comentarios recibidos, no se propone introducir medidas provisionales de emergencia, ya que este procedimiento no siempre se ajusta a las particularidades de los procedimientos entre inversores y estados. Otro procedimiento especial que se introduce con la propuesta es la posibilidad de ordenar garantía por costos en la regla propuesta número 51. Esta es otra forma de alivio provisional que ahora estaría prevista específicamente en una regla autónoma separada. La regla reconoce el poder del tribunal de emitir una orden de garantía por costos. Al hacerlo, el tribunal deberá tener en cuenta la capacidad de una parte para cumplir con una decisión adversa en materia de costos y cualquier otra circunstancia relevante, incluyendo el impacto que dar la garantía de costos pudiera tener en el derecho de esa parte a presentar su caso. La mayoría de los tribunales que han decidido sobre solicitudes de garantía por costos han determinado que solo concederían tal garantía en circunstancias excepcionales. La insolvencia de una parte para cubrir los costos del procedimiento ha sido considerada como un factor, pero no ha sido suficiente. Tribunales han examinado otras circunstancias, por ejemplo, si la parte tenía un historial de incumplimiento. Bajo la regla propuesta, la orden de garantía por costos sería diferente a una medida provisional, porque sería una orden y no una recomendación. Adicionalmente, el incumplimiento de una orden de garantía por costos podría conducir a la terminación de un procedimiento si la parte no cumple con la orden. El tribunal, bajo las reglas propuestas, puede suspender el procedimiento en caso de incumplimiento y puede llegar a terminar el procedimiento si el caso se mantiene suspendido por más de 90 días. Un par de palabras sobre sobre evidencia, sobre materia probatoria. Las reglas propuestas 39 a la 43.
Las normas sobre pruebas se propone actualizar las normas sobre pruebas para reflejar la práctica actual y proporcionar orientación adicional a los tribunales. Se proponen elementos que el tribunal deberá considerar al pronunciarse sobre solicitudes de producción de documentos, incluyendo el alcance y prontitud de la solicitud, la relevancia de los documentos solicitados, el momento y la carga de la producción solicitada y cualquier excepción planteada por la otra parte. Las normas sobre testigos y peritos se han actualizado para reflejar la práctica. Por ejemplo, su testimonio debe presentarse por escrito antes de ser llamado a interrogatorio, lo que es evidente para todos los que practicamos en esta área. No estaba necesariamente reflejado de esa manera en las actuales reglas. Finalmente, proponemos una nueva regla sobre peritos nombrados por el tribunal. La nueva regla, 42, reconoce la facultad del tribunal de nombrar a un perito luego de consultar con las partes sobre el nombramiento y sus términos de referencia. Veamos ahora los plazos para la emisión del laudo. Como dije al principio de esta presentación, reducir el tiempo y el costo de los procedimientos es uno de los principios, de los objetivos básicos de este proceso de enmienda. Si un procedimiento no se termina de otra manera, eventualmente conducirá a la emisión de un laudo. El cambio más significativo en relación con el laudo es que las reglas propuestas eliminan el cierre del procedimiento, incluyendo el plazo de 120 días para despachar el laudo después del cierre. A cambio, las propuestas establecen que el tribunal deberá dictar el laudo lo antes posible y en cualquier caso, a más tardar, y fija plazos de 60 días después del último escrito o presentación oral, si el laudo se refiere a una reclamación de que a una propuesta de determinación porque la reclamación carece manifiestamente de mérito jurídico, 180 días desde la última presentación oral o escrita, si el laudo se refiriera a una excepción preliminar y se hubiera bifurcado del fondo, y un plazo de 240 días desde el último escrito o presentación oral en cualquier otra materia. Como hemos reiterado durante esta presentación, estos son obligaciones de mejores esfuerzos para los tribunales, pero esperamos que los tribunales cumplan con los plazos, salvo que concurran circunstancias especiales. En cuanto a costos del procedimiento reflejados en la regla de arbitraje, la propuesta regla de arbitraje 19, al igual que las reglas actuales, el laudo debe contener una determinación sobre costos. Pero proponemos algunos cambios a este respecto. El convenio, de conformidad con el convenio, el tribunal tiene discreción para determinar costos y cómo asignarlos. Y esta discreción, como parte del convenio, se mantiene. Sin perjuicio de ello, la regla ahora ofrece orientación sobre las circunstancias que el tribunal debe considerar para la decisión sobre costos. Entre otras, deberá considerar el resultado de cualquier parte del procedimiento o del procedimiento en su totalidad, deberá considerar la conducta de las partes, la complejidad de las cuestiones reclamadas y la razonabilidad de los costos reclamados. Se señala expresamente que el tribunal podrá tomar decisiones provisionales sobre costos en cualquier momento, por ejemplo, después de emitido una decisión interlocutoria. Y se señala expresamente que todas las decisiones de costos deben ser fundadas, ya sea la decisión final o una decisión interlocutoria, y que cada una de estas decisiones formará parte del laudo. Pasamos ahora a la última etapa. Tenemos una pregunta, entiendo. Vamos a proseguir a la última etapa y creo que vamos a hacer las preguntas una vez que terminemos la presentación. Vamos a hablar un poco sobre la aclaración, revisión y anulación del laudo, es decir, los recursos posteriores al laudo y los cambios que se proponen para el capítulo 11 de las reglas de arbitraje. Siendo que las disposiciones relativas a la existencia de recursos posteriores al laudo y los plazos para su presentación se encuentran previstos en el convenio del CIADI, y estas enmiendas, como hemos dicho en varias ocasiones durante la presentación, no buscan modificarlas, los cambios a las enmiendas propuestas se centran en aclarar las cuestiones procesales
relativas a la tramitación de estos recursos posteriores. En primer lugar, se ha buscado con las enmiendas aclarar los requisitos formales y los contenidos de las solicitudes de aclaración, revisión y anulación de un laudo. Se detalla cuáles son los documentos que deben encontrarse adjuntos a la solicitud y establecer una serie de especificaciones que harán más sencilla el registro de estas solicitudes. Asimismo, se especifica que el idioma procesal utilizado en el procedimiento original es el que debe ser utilizado para la presentación de estos recursos posteriores. También solicitamos, entre otras cosas, que uno de los documentos que se deben juntar es el poder correspondiente del representante que está actuando para el proceso, para el recurso, para presentar el recurso posterior al laudo, porque a veces hay diferencias en los representantes de las partes entre el procedimiento original y estos recursos. Las reglas también especifican que las reglas de arbitraje, los acuerdos y resoluciones procesales aplicadas durante el procedimiento original serán también aplicables a los procedimientos posteriores al laudo, excepto si las partes acuerdan o el tribunal establece lo contrario. Es decir, todos los acuerdos a los que se llegaron para efectos del procedimiento original, en principio serán aplicables también para los recursos posteriores al laudo. Además de la solicitud sobre el recurso posterior al laudo, se presume que habrá únicamente una sola ronda de escritos. Otra de las presunciones en las reglas propuestas es que la audiencia solo se llevará a cabo si una de las partes así lo solicita o el comité lo ordena. Por último, las disposiciones propuestas introducen un plazo para emitir la decisión sobre anulación de 120 días después del último escrito o presentación de las partes. Por favor, les recuerdo mantener los micrófonos en mute, apagados. Gracias. Pasamos a hablar brevemente sobre los cambios propuestos a la suspensión de la ejecución del laudo. La regla de arbitraje 67 especifica que la solicitud de suspensión deberá especificar las circunstancias pertinentes que requieren la suspensión de la ejecución de un laudo. La solicitud sobre la suspensión deberá incluir también toda la evidencia necesaria para que el comité de anulación, una vez constituido, decida sobre la misma. Si la solicitud se encuentra en la solicitud, el secretario general, la secretaria general, dictará una suspensión provisional, tal como se hace en este momento, y fijará los plazos para las presentaciones de la solicitud, de manera que el comité o el tribunal, si se trata de otro tipo de recurso, pueda considerarlo lo antes posible después de la constitución. El procedimiento también incluye un plazo para la decisión del comité sobre la solicitud de suspensión del laudo, 30 días después de la constitución del comité o bien después de la última presentación escrita u oral de las partes. Se aclara así la regla actual que ha causado algunas discrepancias en su interpretación. La disposición propuesta refleja la práctica existente de que un tribunal o un comité puede imponer también condiciones para la suspensión de la ejecución del laudo, tomando en consideración todas las circunstancias relevantes. Esas condiciones podrían ser, por ejemplo, un compromiso por escrito o cualquier tipo de condición que el comité considere relevante o aplicable en las circunstancias específicas del caso. Finalmente, vamos a hablar de un nuevo capítulo que se ha adicionado a las reglas de arbitraje que no existe actualmente, y es la posibilidad de que las partes acuerden llevar el procedimiento de una manera expedita. Eso se refleja en las reglas 69 a 78 de las propuestas de enmienda. Se trata de un mecanismo de carácter opcional al que puede optarse en un plazo de 20 días después del registro de la solicitud de arbitraje.
y la incorporación de este capítulo se fundamenta en la idea de acortar 3 periodos que notamos causan atrasos importantes en los procedimientos de arbitraje. La primera etapa de constitución del tribunal, la presentación de los escritos, de los procedimientos escritos y la emisión del laudo. Al optar por un proceso expedito, un procedimiento expedito, hicimos una serie de escenarios en los que calculamos que el efecto de optar por este procedimiento podría reducir la duración de un arbitraje a un promedio de 1 año y medio, lo cual representa una reducción significativa de aproximadamente 2 años si tomamos en consideración el promedio actual en la duración media de un caso de arbitraje de inversión. El arbitraje expedito se trata de un proceso independiente en el marco del convenio del CIADI y que concluye con un laudo con todas las garantías y ventajas que ofrece el convenio mismo. En el marco de un arbitraje expedito, las partes pueden seleccionar a un árbitro único o bien un tribunal de 3 miembros en un plazo de 30 días después del registro. Si las partes no notificaran su acuerdo y han optado por un arbitraje expedito, se considerará que han seleccionado a un árbitro único. El optar por un procedimiento expedito requiere el compromiso de ambas partes en algunos aspectos. Por ejemplo, en un arbitraje expedito no se prevé que exista la bifurcación del procedimiento, por lo cual todos los alegatos de hecho y de derecho se deberán realizar en un solo proceso. Podrán haber, obviamente, objeciones a la jurisdicción y otras, pero todas se abordarán conjuntamente con todos los demás asuntos. La última, en este diagrama pueden ver gráficamente los tiempos que se reflejan en la regla en el capítulo nuevo que se propone sobre el arbitraje expedito. Antes de terminar con esta presentación, tenemos una serie de preguntas. La audiencia está bastante activa, así que procederemos en ningún orden en particular. Voy a empezar por responder las preguntas dirigidas a secciones en las que yo hablé y le pasaré luego el piso a Nathalie. Una pregunta es respecto de las recusaciones. Dice: la terminología utilizada respecto a que si los coárbitros no se ponen de acuerdo por cualquier motivo, ¿significa que pueden simplemente decidir no abordar la recusación? En principio, uno esperaría que la responsabilidad profesional de un árbitro y la obligación de cumplir con sus obligaciones los lleva a tratar de decidir la recusación. De hecho, hay una regla especial nueva, la regla 11, me parece que es donde se establecen obligaciones generales de conducir el procedimiento de manera expedita y eficaz, y no es simplemente decidir no abordar la recusación. La idea es que pueden haber razones por las cuales los dos coárbitros no pueden decidir una recusación. Y un ejemplo práctico que yo he planteado en otras conferencias es: ¿qué pasa si un árbitro decide que bajo las actuales reglas, que una recusación fue propuesta sin demora, y el otro árbitro considera que no fue propuesta sin demora? Ahí no hay discrepancia respecto al fondo, pero claramente no pueden decidir la recusación, y en tal caso notificarían a la secretaria general y la decisión de la recusación pasaría al presidente del Consejo Administrativo. Hay una segunda pregunta respecto de nombramientos de árbitros. La pregunta es si el proceso de lista, aunque se haya pedido conforme a la regla 24, se repetiría si se solicita el nombramiento de árbitros conforme al artículo 38. No, la idea de la regla 24 es permitir a las partes, entregar a las partes la iniciativa de solicitar la asistencia de la secretaria general, del secretariado, en la designación de presidentes y árbitros únicos faltantes. Si no hay una iniciativa de las partes, si las partes no solicitan la intervención del secretariado, el secretariado seguiría conduciendo el procedimiento de conformidad con
con las reglas, con el convenio con las reglas, y por ejemplo, en el caso de una solicitud de nombramiento bajo el artículo 38, salvo que las partes soliciten algo diferente, se haría el nombramiento de un individuo de la lista de árbitros del CIADE. ¿Quieres tomar la otra pregunta? Sí, otra de las preguntas es, ¿qué sucede si el tratado no contempla la posibilidad de presentaciones del Estado no contendiente? Precisamente la regla de arbitraje lo que propuesta trata de suplir esa falta de regulación en algunos de los tratados en caso de que las partes del procedimiento acuerden o les parezca relevante la participación de un Estado y que el tratado no establezca claramente si puede o no participar en el procedimiento. Básicamente la regla propuesta viene a suplir ese vacío. Otra pregunta, vamos a ver, había alguna otra pregunta que nos estaba llegando. Gonzalo tal vez me puede ayudar en el... ¿Viste? ¿Lo viste? Sí. Objeto de la publicación de resoluciones. Si alguna de las partes, otra de las preguntas sí. La pregunta es si alguna de las partes objeta la publicación de resoluciones y decisiones no las publicarían. No. Si las partes no logran llegar a acuerdo en la supresión de texto, la materia se referirá al tribunal, el que determinará qué supresiones de texto se aplican, y una vez hecha esa decisión, emitida esa decisión, se publicarían las órdenes y resoluciones. Otra pregunta es la primer batch de preguntas. Otro grupo de preguntas. Nathalie, respecto a la suspensión de la ejecución. La pregunta es, ¿qué sucede si el Tratado Bilateral de Inversiones establece la suspensión automática de la ejecución del laudo? ¿Será esto respetado o igualmente podrá el comité imponer condiciones para la suspensión? Es un problema caso a caso, pero yo diría que el Tratado Bilateral de Inversiones es una ley especial y prevalecería a cualquier otra norma y se aplicaría automáticamente, si eso estuviera en el tratado. Otra pregunta dice, la terminología usada hace que la carga de la prueba para la suspensión de la ejecución sea para el solicitante. Esto no ha sido siempre la posición tomada por los tribunales. ¿Por qué el secretariado toma esa posición en la terminología usada? Dan un segundo para buenas preguntas todos. Mientras tanto voy a leer otras preguntas que nos siguen llegando. Sí, yo puedo, si me permite, una pregunta relativamente sencilla es ¿por qué no se pone el arbitraje expedito en un documento completamente por separado? Es una buena idea, no la habíamos considerado. Pero si hay una respuesta concreta, uno de los objetivos de este proceso de enmiendas es evitar que el usuario tenga que estar pasando de un libro a otro, sacando el reglamento administrativo y financiero de un documento, de un libro azul, para usar después el libro amarillo para las reglas de arbitraje. Se está tratando de poner todas las reglas en documentos separados y autónomos. Tenemos otra pregunta que dice, ¿el hecho de que el tribunal pueda imponer condiciones significa que existe una ampliación de las facultades a los comités ad hoc para la imposición de medidas provisionales que no está prevista en el convenio? Las reglas propuestas lo que están reflejando es la práctica actual, no es una imposición o una obligación o una ampliación de las facultades de los comités, sino únicamente reflejando lo que ya los tribunales están estableciendo y más que condiciones son las consideraciones que tienen que tomar al tomar las decisiones. Pero no consideramos que se estén ampliando de ninguna forma las
las facultades. Estamos respondiendo las preguntas como llegan, sin ningún orden especial. Hay una pregunta si hay alguna regla especial respecto de counterclaims. Las demandas reconvencionales están reguladas por el convenio y las reglas. Recibimos varios comentarios sobre el tema, pero la verdad es que la materia está regulada correctamente por el convenio y las reglas y no pareció necesario del trabajo arduo que se hizo por 2 años hacer ningún tipo de modificación a este respecto. Veamos alguna otra. Siguen llegando las preguntas y tal vez esto me da la oportunidad de no cerrar, pero comentarles mientras tanto cuáles son los siguientes pasos en el proceso de enmienda. Agradecemos muchísimo la retroalimentación que estamos recibiendo en este momento por escrito, pero también les recordamos que durante los próximos meses este proceso de retroalimentación está abierta no solamente para los 154 Estados miembros, sino para los sectores interesados y los usuarios del sistema. Si ustedes entran a nuestra página de internet, pueden revisar todos los comentarios que hemos recibido del público y de los Estados miembros, y tenemos una fecha límite para recibir esos comentarios por escrito que se ha establecido para el 28 de diciembre de este año. En la página ustedes pueden ver la dirección de internet, la dirección electrónica, de correo electrónico, donde pueden enviar sus comentarios. Recuerden que cualquier comentario que nos envíen será publicado en nuestra página, a menos que ustedes nos indiquen que es únicamente para uso del CIADI. Las propuestas completas están incluidas en 3 tomos y se encuentran disponibles también en nuestra página de internet en los 3 idiomas. La votación sobre las enmiendas está prevista para finales del 2019 o el 2020 y, como explicamos al inicio, requerirá la aprobación de 2/3 de los Estados miembros del CIADE. ¿Tenemos más preguntas? Hay una sola pregunta que está pendiente, pero la verdad es que me parece que eso es la suspensión de la ejecución del laudo, si hay un cambio en la carga de la prueba. De mi lectura de la regla propuesta, me parece que son cambios de orden procesal y no que haya un cambio en la carga de la prueba, y creo que esa pregunta, 2 cosas, encantado de tomarla offline, en una discusión 1 a 1 después con la persona que la envió, pero además si hay algún comentario sobre esa regla, como dijo Natalie, y sobre todas las reglas, los invitamos a todos, por favor, a mandar sus comentarios por escrito a la dirección electrónica indicada en nuestro website y en la pantalla que está frente a ustedes. Todos los comentarios serán considerados como fueron para la preparación del documento de trabajo. Usuarios como ustedes que tienen experiencia en este tema son esenciales para el desarrollo de un mejor producto, y los invitamos a continuar. Los invitamos a 2 cosas: a enviarnos sus comentarios y a mantener los micrófonos apagados. Con eso no estamos recibiendo más preguntas. Me parece que salvo que alguien tenga alguna otra pregunta, por favor, si tienen alguna otra pregunta, mándenla por escrito en la columna de la derecha en la pantalla a Daniela Argüello, de Argüello. Así que si en los próximos 2 minutos no recibimos ninguna otra pregunta, podríamos dar por terminado este primer seminario online en español sobre enmiendas. Esperamos que haya sido de utilidad para todos. Bueno, parece no estamos recibiendo más preguntas. Yo creo que con esto podemos dar por terminado el seminario. Agradecemos a todos los que participaron, esperamos que haya sido útil y continuamos a la espera de sus comentarios por escrito para hacer de estas reglas un mejor producto. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.